¿Has notado últimamente que tu comida favorita ya no huele tan fuerte como antes? ¿O que te despiertas varias veces por la noche sin poder volver a dormirte? Tal vez has encontrado tus llaves en el refrigerador o tus lentes en un lugar completamente extraño y no recuerdas haberlos puesto ahí. Podrías pensar que es normal, que simplemente estás cansado o que es parte de envejecer. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Estos pueden ser los primeros gritos desesperados de tu cerebro diciéndote que algo muy serio está comenzando. Pueden ser las señales tempranas de demencia o Alzheimer desarrollándose silenciosamente en tu mente años antes de que cualquier médico pueda diagnosticarlo oficialmente. Soy el doctor Ignacio Torres, neurólogo especializado en enfermedades neurodegenerativas con más de 20 años, ayudando a pacientes y familias a enfrentar el Alzheimer y la demencia. Y hoy voy a revelarte las 12 señales de alerta que aparecen mucho antes de que los problemas de memoria sean lo suficientemente graves como para preocupar a tu familia o justificar una visita al médico. Estas señales aparecen cuando tu cerebro todavía tiene tiempo de recuperarse, cuando todavía puedes hacer algo al respecto. Porque una vez que la demencia es obvia, una vez que ya no recuerdas el nombre de tus nietos o te pierdes camino a tu propia casa, el daño cerebral es tan masivo que revertirlo se vuelve casi imposible. Así que presta mucha atención a lo que voy a compartir contigo hoy, porque esta información podría ser la diferencia entre mantener tu mente clara y lúcida durante décadas o desaparecer lentamente mientras tu cuerpo sigue vivo. Pero antes de entrar en las 12 señales, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona la demencia y por qué estas señales tempranas son tan críticas. Tu cerebro, después de los 60 años, enfrenta una batalla constante. Cada día, miles de neuronas mueren de forma natural como parte del envejecimiento. Pero, en un cerebro sano, este proceso es lento y tu mente tiene mecanismos poderosos para compensar esas pérdidas. Creas nuevas conexiones entre las neuronas que quedan, reorganizas circuitos y tu capacidad mental se mantiene prácticamente intacta. Sin embargo, cuando la demencia comienza a desarrollarse, algo cambia drásticamente. Las proteínas tóxicas, como las placas beta-amiloides y los ovillos de tau, empiezan a acumularse en regiones específicas de tu cerebro, especialmente en el hipocampo, que es el centro de la memoria, y en la corteza frontal, que controla tu personalidad y toma de decisiones. Estas proteínas literalmente envenenan y matan neuronas a un ritmo acelerado. Al mismo tiempo, el sistema de limpieza de tu cerebro, llamado sistema linfático, que normalmente elimina estos desechos tóxicos durante el sueño profundo, empieza a fallar. Es como si las tuberías de drenaje de tu cerebro se taparan, permitiendo que los venenos se acumulen cada vez más rápido. Y mientras esto sucede, la inflamación crónica daña los vasos sanguíneos que nutren tu cerebro, reduciendo el flujo de oxígeno y nutrientes esenciales justo cuando tus neuronas más los necesitan para defenderse. Aquí está el detalle devastador que la mayoría de las personas no comprende. Para cuando un neurólogo diagnostica oficialmente Alzheimer o demencia, basándose en pruebas de memoria y análisis cerebrales, ya has perdido entre el 60 y el 80% de las neuronas en tu hipocampo. Décadas de daño silencioso han ocurrido antes de ese diagnóstico. Las señales que voy a revelarte hoy aparecen durante esos años silenciosos, cuando el daño está comenzando, pero tu cerebro todavía conserva suficiente tejido sano para montar una defensa y potencialmente revertir el proceso. La neurociencia moderna ha demostrado algo extraordinario. Tu cerebro tiene una capacidad increíble de regeneración llamada neuroplasticidad. Incluso después de los 60, 70 u 80 años, si le das a tu cerebro lo que necesita, puede crear nuevas neuronas, formar nuevas conexiones, reparar circuitos dañados y recuperar funciones que parecían perdidas. Pero esta ventana de oportunidad no dura para siempre. Una vez que demasiadas neuronas mueren,
una vez que el daño es demasiado extenso, esa capacidad de recuperación desaparece. Por eso estas 12 señales son tan importantes. No son diagnósticos definitivos, pero son advertencias tempranas de que algo está mal y que necesitas actuar ahora, mientras todavía hay tiempo. Vamos a empezar. Señal número 1. Tu sentido del olfato se está desvaneciendo. Si notas que tus comidas favoritas ya no huelen tan intensamente como antes, que no puedes detectar aromas sutiles o que necesitas acercarte mucho más a las cosas para poder olerlas, esta es una de las señales de advertencia más tempranas de que la degeneración cerebral ha comenzado. Un estudio revolucionario de la Universidad de Chicago, que siguió a más de 3.000 adultos mayores durante 5 años, encontró algo alarmante. Aquellos que no podían identificar correctamente al menos 4 de 5 olores comunes tenían más del doble de probabilidades de desarrollar demencia dentro de los siguientes 5 años. Y lo más impactante es que muchos de estos participantes no tenían ningún problema de memoria cuando comenzó el estudio. Sus cerebros ya estaban degenerando silenciosamente, pero el primer síntoma no fue olvidar nombres o fechas, fue perder su capacidad de oler. La razón por la que esto sucede tiene que ver con la anatomía única de tu sistema olfativo. El bulbo olfatorio, que es la estructura cerebral que procesa los olores, está directamente conectado al hipocampo y a la corteza entorrinal, que son precisamente las primeras regiones del cerebro que el Alzheimer ataca. Estas áreas no solo procesan olores, sino que también son fundamentales para formar nuevos recuerdos y navegar por tu entorno espacial. Es como si el Alzheimer siguiera un camino predecible a través del cerebro, y el bulbo olfatorio es una de las primeras paradas en ese camino devastador. Cuando las proteínas beta-amiloides y tau comienzan a acumularse en estas regiones, las neuronas olfativas son algunas de las primeras en morir. Estas proteínas tóxicas interfieren con la comunicación entre neuronas, bloquean el flujo de nutrientes y eventualmente desencadenan un proceso llamado apoptosis, que es básicamente la muerte celular programada. A medida que más y más neuronas olfativas mueren, tu cerebro literalmente pierde la capacidad de procesar señales de olor antes de que empieces a tener problemas evidentes de memoria. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas simplemente asumen que es envejecimiento normal o lo atribuyen a alergias, resfriados persistentes o cambios en sus medicamentos. Ignoran completamente esta señal de advertencia crítica hasta que es demasiado tarde. Piensan, bueno, tengo 70 años, es normal que mi olfato no sea tan bueno. Pero no es normal. Un olfato saludable debería mantenerse relativamente intacto incluso en la vejez, y una pérdida significativa del olfato, especialmente si es rápida, es una bandera roja neurológica enorme. Señal número 2. Estás teniendo problemas graves con tus patrones de sueño. No estamos hablando de dormir un poco menos o despertarte una vez por la noche ocasionalmente. Nos referimos a una interrupción consistente del sueño donde te cuesta horrores quedarte dormido, tu calidad de sueño ha caído dramáticamente o te despiertas múltiples veces cada noche sintiéndote completamente exhausto sin importar cuántas horas pasaste en la cama. Tu cerebro realiza un proceso de limpieza profunda durante las etapas de sueño profundo a través de algo llamado sistema linfático. Este sistema fue descubierto hace apenas unos años por investigadores de la Universidad de Rochester y cambió completamente nuestra comprensión de por qué necesitamos dormir. Durante estas fases críticas del sueño, los espacios entre tus células cerebrales se expanden hasta un 60%, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya rápidamente a través del tejido cerebral, arrastrando proteínas tóxicas, incluyendo las placas beta-amiloides que causan el Alzheimer. Piensa en esto como el sistema de drenaje y limpieza de tu cerebro. Cada noche, mientras duermes profundamente, tu cerebro literalmente se lava a sí mismo, eliminando los desechos metabólicos que se acumularon durante el día.
Las células gliales, especialmente los astrocitos, actúan como bombas que impulsan este fluido de limpieza a través del tejido cerebral, recogiendo proteínas mal plegadas, restos celulares y toxinas metabólicas, y llevándolas hacia el sistema linfático para su eliminación del cuerpo. Pero cuando tu arquitectura del sueño se rompe, cuando ya no alcanzas esas etapas profundas de sueño reparador, este sistema de limpieza falla. Las toxinas se acumulan más rápido de lo que tu cerebro puede eliminarlas, creando un ciclo vicioso devastador. El sueño pobre daña tu cerebro, lo que causa aún más problemas de sueño, lo que acelera el daño cerebral. Investigadores han descubierto que una sola noche de sueño interrumpido puede aumentar los niveles de beta-amiloide en el cerebro en más del 30%. Ahora, imagina el daño acumulado después de meses o años de dormir mal. Lo que hace que esto sea particularmente insidioso es que muchas personas no se dan cuenta de cuán mal están durmiendo. Pueden estar en la cama durante 8 horas, pero si no están alcanzando las etapas profundas del sueño, no están obteniendo la limpieza cerebral que necesitan. Pueden despertarse sintiendo que durmieron toda la noche, pero sus cerebros están siendo envenenados lentamente por la acumulación de toxinas que deberían haber sido eliminadas durante el sueño profundo. Las personas frecuentemente descartan esto como estrés o simplemente como parte de envejecer. Dicen cosas como siempre he sido un mal durmiente o es solo que tengo muchas cosas en la mente, pero en realidad tu cerebro está señalando desesperadamente que su sistema de mantenimiento está fallando, que las toxinas se están acumulando y que la degeneración ha comenzado. Señal número 3. Tu escritura se está volviendo más pequeña y apretada. Toma algo que escribiste hace 5 años, una tarjeta de cumpleaños, una nota en tu calendario, cualquier cosa con tu escritura, y compáralo con tu escritura de hoy. Si tus letras son notablemente más pequeñas, más comprimidas, más apretadas y más difíciles de leer, esta condición llamada micrografía es una bandera roja neurológica que no puedes ignorar. Los centros de control motor en tu cerebro, particularmente los ganglios basales y la corteza motora, son responsables de los movimientos fluidos y automáticos de la escritura. Cuando escribes, no estás pensando conscientemente en cada trazo de cada letra. Tu cerebro ejecuta programas motores complejos que controlan la amplitud, la velocidad y la presión de tus movimientos de escritura de manera completamente automática. Estos programas fueron grabados en tu cerebro a través de años de práctica cuando aprendiste a escribir de niño, y normalmente deberían funcionar sin esfuerzo consciente por el resto de tu vida. Cuando estas regiones cerebrales comienzan a degenerarse, tu cerebro pierde su capacidad de generar la amplitud apropiada de movimiento. Todo se vuelve más pequeño, más restringido, más contenido. Es como si tu cerebro ya no pudiera enviar señales lo suficientemente fuertes para producir movimientos normales y amplios. Los músculos de tu mano funcionan perfectamente bien. Tienes la misma fuerza física. El problema está en el cerebro que los controla. Los ganglios basales son estructuras profundas en el cerebro que contienen circuitos para movimientos habituales y automáticos. Cuando estos circuitos degeneran, los movimientos pierden su amplitud y fluidez natural. Este es el mismo mecanismo que vemos en la enfermedad de Parkinson, donde los pacientes desarrollan micrografía severa junto con otros problemas motores, pero en las etapas tempranas de la demencia, la micrografía puede ser la única señal visible, apareciendo años antes de cualquier otro síntoma motor o cognitivo obvio. Este mismo mecanismo afecta otros movimientos automáticos, tu forma de caminar, tus gestos al hablar, tus expresiones faciales. Pero la escritura es una de las cosas más fáciles de rastrear y comparar con el tiempo, dejando un registro físico del deterioro neurológico que está ocurriendo silenciosamente en tu cerebro. Cada vez que escribes, estás creando esencialmente un registro permanente
de qué también están funcionando estos circuitos motores, y comparar tu escritura actual con escritura de hace años puede revelar deterioro que de otra manera sería invisible. Señal número 4. Ya no puedes hacer varias cosas a la vez como antes. Recuerda cuando podías cocinar la cena mientras ayudabas a tus hijos con la tarea y planificabas el horario del día siguiente, todo al mismo tiempo, sin problemas. Ahora encuentras que si alguien te habla mientras estás haciendo algo, pierdes completamente el hilo de lo que estabas haciendo. Tienes que terminar una cosa completamente antes de poder empezar otra, y cualquier interrupción te descarrila por completo. Déjame contarte sobre uno de mis pacientes que ilustra perfectamente esta señal. Era un profesor universitario jubilado de 67 años, llamémosle Roberto. Vino a mi consulta no porque tuviera problemas de memoria obvios, sino porque su esposa estaba preocupada por algo que ella describió como su incapacidad de manejar más de una cosa a la vez. Roberto había sido un maestro extraordinario, conocido por dar conferencias complejas mientras respondía a preguntas de estudiantes, escribía en el pizarrón y mantenía el hilo de múltiples ideas simultáneamente. Sus estudiantes lo recordaban como alguien que podía seguir 5 líneas diferentes de pensamiento al mismo tiempo y tejerlas todas juntas en una explicación coherente. Pero ahora, me contó su esposa con lágrimas en los ojos, si ella le hablaba mientras él estaba leyendo el periódico, él se quedaba completamente congelado, incapaz de procesar sus palabras hasta que dejaba el periódico completamente de lado. Me describió escenas que se habían vuelto dolorosamente comunes en su hogar. Roberto intentando preparar la cena siguiendo una receta, y cuando sonaba el timbre de la puerta, él perdía completamente su lugar en la receta y tenía que empezar de nuevo desde el principio. Roberto mirando su teléfono para revisar un mensaje, y cuando su esposa le preguntaba algo simple como ¿quieres café?, él la miraba confundido, incapaz de procesar la pregunta hasta que terminaba de leer el mensaje completo y guardaba el teléfono. Lo que más la preocupaba era que Roberto parecía frustrado consigo mismo, pero no entendía realmente la gravedad del problema. Él insistía en que solo estaba cansado o distraído, que si la gente simplemente esperara a que terminara lo que estaba haciendo antes de interrumpirlo, no habría ningún problema. Pero su esposa sabía que algo había cambiado fundamentalmente. El hombre que podía manejar docenas de estudiantes haciendo preguntas simultáneas, ahora no podía procesar una pregunta simple mientras leía el periódico. Realizamos una batería completa de pruebas neuropsicológicas y encontramos algo revelador. Su memoria básica todavía estaba relativamente intacta. Podía recordar listas de palabras, eventos recientes, información de su pasado. Podía contar historias detalladas de su carrera docente con gran claridad. Pero sus pruebas de función ejecutiva, esas que miden la capacidad de planificar, organizar y manejar múltiples flujos de información simultáneamente, mostraron un deterioro significativo que no era normal para su edad ni para su nivel educativo. Lo que estaba sucediendo en el cerebro de Roberto era esto: la corteza prefrontal, especialmente las regiones dorsolaterales, que son cruciales para la función ejecutiva, estaban perdiendo neuronas y conexiones sinápticas. Estas áreas actúan como el director de orquesta de tu cerebro, coordinando múltiples procesos cognitivos simultáneamente, manteniendo información relevante activa en tu memoria de trabajo, mientras suprimes distracciones irrelevantes y cambiando flexiblemente entre diferentes tareas según sea necesario. Cuando la demencia comienza a desarrollarse, esta red de control ejecutivo es una de las primeras en fallar. Los circuitos que te permiten mantener múltiples objetivos en mente, cambiar flexiblemente entre tareas, filtrar información irrelevante y coordinar diferentes procesos mentales, se desmoronan gradualmente. Y el resultado es que tareas que antes eran completamente automáticas ahora requieren toda tu atención consciente. Le diseñamos a Roberto un protocolo intensivo, entrenamiento cognitivo, específicamente dirigido a fortalecer sus circuitos de función ejecutiva,
cambios dietéticos para reducir la inflamación cerebral y aumentar nutrientes neuroprotectores como ácidos grasos, omega 3 y flavonoides, y un programa de ejercicio cardiovascular que la investigación ha demostrado que aumenta el flujo sanguíneo al lóbulo frontal y estimula el crecimiento de nuevas conexiones neuronales. 6 meses después, su esposa reportó mejoras notables. Roberto no había vuelto completamente a su nivel anterior. Eso era poco realista, dado el daño que ya había ocurrido. Pero podía manejar 2 tareas simples simultáneamente otra vez. Podía cocinar mientras conversaba con ella. Podía leer mientras escuchaba música de fondo. Y lo más importante, habíamos detenido el deterioro acelerado que estaba ocurriendo. Los escaneos cerebrales de seguimiento mostraron que la atrofia en su corteza prefrontal se había estabilizado. La lección aquí es clara. La mayoría de las personas simplemente piensan que se están volviendo más olvidadizas o distraídas cuando pierden su capacidad de hacer múltiples tareas, pero esta incapacidad es en realidad una señal de que los circuitos cerebrales fundamentales están rompiéndose y si se ignora, el deterioro solo se acelera. Atraparlo temprano, como hicimos con Roberto, puede marcar la diferencia entre años de funcionalidad mantenida y un declive rápido hacia la demencia severa. Señal número 5. El balanceo de tus brazos al caminar ha cambiado o desaparecido. Obsérvate en un espejo o en la ventana de una tienda mientras caminas. ¿Ambos brazos se balancean naturalmente y simétricamente o uno de tus brazos apenas se mueve o ambos brazos están algo rígidos colgando a tus lados sin ese movimiento fluido y natural? El balanceo natural de los brazos al caminar es controlado por programas motores sofisticados en tu cerebro que funcionan automáticamente sin que tengas que pensar en ello. Estos programas están almacenados en la corteza motora y los ganglios basales y coordinan el movimiento alternado de tus brazos con tus piernas de una manera que optimiza el equilibrio y la eficiencia energética. Es una coreografía compleja que tu cerebro ejecuta miles de veces cada día sin que jamás le prestes atención consciente. Cuando la corteza motora y los ganglios basales comienzan a degenerarse, estos programas automáticos fallan. Tus movimientos se vuelven más rígidos, menos fluidos, más torpes. Este es exactamente el mismo mecanismo que causa la marcha arrastrada y la postura encorvada que vemos en la demencia avanzada y en la enfermedad de Parkinson. Pero comienza años antes, con cambios sutiles en el balanceo de brazos que casi nadie nota hasta que alguien específicamente los señala o hasta que ves un video de ti mismo caminando. La degeneración de estas áreas también afecta la producción de dopamina, un neurotransmisor esencial no solo para el movimiento, sino también para la motivación, el estado de ánimo y la función cognitiva. Los ganglios basales contienen neuronas dopaminérgicas que modulan la actividad motora. A medida que estas neuronas mueren y los niveles de dopamina caen, todo el sistema motor se vuelve menos responsivo, menos automático, requiriendo más esfuerzo consciente para acciones que antes eran completamente sin esfuerzo. Lo interesante es que este cambio en el balanceo de brazos puede ser tan sutil que tú mismo no lo notes. Tu cerebro compensa automáticamente y desde tu perspectiva interna sientes que estás caminando normalmente. Pero un observador externo, especialmente alguien que te conoce bien, puede notar que algo ha cambiado. Tus brazos no se mueven con la misma libertad y amplitud que antes. El movimiento es más restringido, más controlado conscientemente en lugar de fluir automáticamente. Señal número 6. Estás perdiendo interés en pasatiempos y actividades sociales que solías amar. Esto no es depresión, aunque puede sentirse similar. Solías estar emocionado por tu club de lectura semanal, tu pasatiempo de carpintería o jugar cartas con amigos. Anticipabas estas actividades, pensabas en ellas durante la semana, sentías alegría genuina cuando llegaba el momento de participar. Pero ahora simplemente no puedes molestarte. La idea de ir a esas actividades te parece agotadora y sin sentido. Prefieres quedarte en casa sin hacer nada en particular,
Y cuando tu familia te pregunta por qué ya no vas a tus actividades, no tienes una buena respuesta más allá de simplemente no me interesa más. La razón por la que esto sucede es que el sistema de recompensa de tu cerebro, que involucra circuitos de dopamina en el cerebro medio, específicamente en el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, está comenzando a funcionar mal. Estas estructuras cerebrales son responsables de generar la sensación de placer y anticipación que motiva el comportamiento. Cuando estos circuitos degeneran, pierdes literalmente la capacidad biológica de experimentar placer y anticipación de actividades que solían traerte alegría. Tu cerebro está perdiendo la capacidad de sentirse motivado y comprometido. Las actividades que antes activaban estos circuitos de recompensa, liberando dopamina que te hacía sentir bien y te motivaba a participar, ya no generan esa respuesta. Es como si el sistema de motivación interno de tu cerebro se hubiera apagado gradualmente. No es que hayas decidido conscientemente dejar de disfrutar las cosas. No es que seas flojo o deprimido en el sentido tradicional. Tu cerebro físicamente ha perdido la capacidad de generar la respuesta emocional positiva que normalmente acompaña a las actividades placenteras. Estudios de neuroimagen funcional han mostrado que personas en las etapas tempranas de demencia muestran una activación significativamente reducida en estas regiones de recompensa cuando se les presentan actividades que previamente encontraban placenteras. Los investigadores pueden literalmente ver en los escaneos cerebrales que estas áreas no se están iluminando como deberían. El circuito de recompensa está roto y sin él nada se siente particularmente motivador o satisfactorio. Lo que hace que esto sea particularmente difícil es que las personas frecuentemente atribuyen esto a envejecer o estar cansadas, tal vez a depresión, y buscan antidepresivos que rara vez ayudan porque el problema no es psicológico, es neurodegenerativo. Los antidepresivos típicos funcionan aumentando los niveles de serotonina, pero el problema aquí es la degeneración física de los circuitos de dopamina. Es una señal de que circuitos motivacionales críticos en el cerebro están fallando, y reconocerla temprano puede permitir intervenciones que potencialmente preserven estos circuitos antes de que el daño sea irreversible. Señal número 7. Tienes más problemas con el juicio visual y espacial. Juzgas mal las distancias al estacionar tu auto o al alcanzar objetos. Tienes problemas para leer incluso con tus lentes correctos o para distinguir colores que antes veías claramente. Te golpeas contra marcos de puertas o muebles con más frecuencia. Estos problemas no son causados porque tus ojos estén empeorando. Son causados porque los centros de procesamiento visual en tu lóbulo occipital y los centros de integración espacial en tu lóbulo parietal están degenerando. Permíteme contarte sobre María, una arquitecta jubilada de 71 años que vino a verme después de un incidente alarmante. Había chocado su auto contra la puerta de su propio garaje, algo que nunca le había pasado en 50 años de conducir. Su familia insistió en que sus ojos fueran examinados de inmediato, convencidos de que su visión debía estar fallando. El oftalmólogo realizó un examen completo y encontró que su visión era perfectamente normal con sus lentes 20/20, sin cataratas, sin degeneración macular, sin glaucoma. Sus ojos estaban completamente sanos, pero María sabía que algo estaba profundamente mal. Me describió cómo había comenzado a tener problemas para juzgar dónde estaban las cosas en el espacio. Alcanzaba una taza de café en la mesa y su mano pasaba varios centímetros por encima o por debajo de donde estaba realmente la taza, como si su cerebro estuviera calculando incorrectamente la distancia. Cuando caminaba por su casa, especialmente en la noche, se golpeaba los hombros contra los marcos de las puertas, aunque había pasado por esas mismas puertas miles de veces sin problema durante los 30 años que vivió en esa casa. Cuando trataba de leer, las palabras parecían moverse ligeramente en la página, haciendo difícil seguir las líneas.
Tenía que usar su dedo para seguir cada línea, algo que no había necesitado hacer desde que era niña aprendiendo a leer. Al cocinar, calculaba mal constantemente dónde estaba el borde de la sartén y derramaba cosas. Al servir agua, el chorro no caía donde ella esperaba que cayera. Realizamos resonancias magnéticas funcionales mientras María completaba tareas de juicio espacial, como alcanzar objetos virtuales y estimar distancias. Lo que encontramos fue atrofia temprana en su corteza parietal posterior, específicamente en las áreas que integran información visual con información espacial para crear tu mapa mental tridimensional del mundo. Estas regiones toman la información visual cruda de tus ojos, que es básicamente solo patrones de luz y sombra, y la transforman en comprensión espacial, calculando distancias, entendiendo relaciones espaciales, creando el sentido de dónde está tu cuerpo en relación con los objetos a tu alrededor. Cuando estas áreas degeneran, tu cerebro pierde la capacidad de procesar información espacial con precisión. Tus ojos ven perfectamente bien, capturan la imagen con total claridad, pero tu cerebro no puede interpretar correctamente lo que ven. Es como tener un sistema de cámara perfecto conectado a una computadora que está fallando. La información llega correctamente, pero el procesamiento está roto. Lo que hicimos con María fue implementar un programa de rehabilitación visual espacial intensivo, ejercicios específicos diseñados para forzar a su cerebro a recalibrar su procesamiento espacial, tareas que requerían que ella juzgara distancias repetidamente con retroalimentación inmediata para que su cerebro pudiera reaprender las asociaciones correctas. Combinamos esto con suplementos específicos para apoyar la función del lóbulo parietal, particularmente magnesio en dosis altas, que es crucial para la transmisión sináptica en estas regiones, y un complejo de vitaminas B que son esenciales para la mielinización de los tractos nerviosos que conectan las diferentes áreas de procesamiento visual. 4 meses después, María reportó mejoras significativas. Todavía tenía que ser más cuidadosa y consciente de lo que solía hacer, especialmente al conducir, pero los golpes constantes contra puertas y muebles habían disminuido dramáticamente. Su lectura había mejorado notablemente, ya no necesitaba usar su dedo para seguir las líneas, y lo más importante, se sentía segura conduciendo distancias cortas nuevamente en áreas familiares durante el día. No era una cura completa, su cerebro había perdido tejido que no podía recuperarse completamente, pero habíamos estabilizado el deterioro y dado a su cerebro las herramientas para compensar y crear nuevas vías para procesar información espacial. La mayoría de las personas simplemente asumen que sus ojos están empeorando cuando tienen estos problemas y consiguen lentes más fuertes que no ayudan en nada porque el problema no está en los ojos. Es una señal de advertencia temprana de que las regiones cerebrales críticas para el procesamiento visual complejo están degenerando, y reconocerla puede marcar la diferencia entre intervenir mientras todavía hay tiempo o perder estas capacidades permanentemente. Señal número 8. Ya no puedes seguir conversaciones complejas o programas de televisión. Solías amar ver programas de misterio intrincados o seguir discusiones complicadas sobre política o filosofía. Disfrutabas series con múltiples líneas de trama y docenas de personajes, manteniendo todo claro en tu mente sin esfuerzo. Pero ahora te encuentras completamente perdido. No puedes seguir quién es quién, qué está pasando o cómo todo se conecta. Pierdes el hilo de la conversación si alguien habla durante más de unos pocos minutos seguidos. Tienes que preguntarles que repitan constantemente porque no solo olvidaste lo que dijeron, sino que ni siquiera procesaste completamente las palabras mientras las decían. Esto sucede porque los lóbulos temporales, que son responsables de procesar información auditiva compleja y crear narrativas coherentes a partir de secuencias de eventos, están degenerando. Tu cerebro está perdiendo la capacidad de mantener múltiples piezas de información en la memoria de trabajo y tejerlas juntas en una historia significativa que tenga sentido como un todo coherente.
Los lóbulos temporales, especialmente las regiones del hemisferio izquierdo, involucradas en el procesamiento del lenguaje, contienen redes neuronales especializadas que rastrean personajes, motivaciones, relaciones causales y líneas temporales. Estas redes te permiten entender no solo las palabras individuales que alguien está diciendo, sino el significado más amplio de cómo esas palabras se relacionan con lo que se dijo hace 5 minutos y lo que podría venir en los próximos 5 minutos. Te permiten mantener un modelo mental de una conversación o historia completa, actualizándolo constantemente a medida que llega nueva información. Cuando la demencia comienza a atacar estas regiones, estas capacidades sofisticadas de procesamiento del lenguaje fallan primero. Puedes entender oraciones individuales perfectamente bien cuando las escuchas en aislamiento. Tu vocabulario está intacto. Tu gramática está bien, pero pierdes la capacidad de integrar esas oraciones en una comprensión coherente de toda la conversación o narrativa. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas, pero perder la capacidad de ver cómo encajan juntas o recordar qué imagen se supone que debes estar formando. Este deterioro también afecta tu propia capacidad de contar historias. Podrías empezar a contar algo que te pasó, pero a mitad de camino olvidas a dónde ibas con la historia o cómo los diferentes detalles se relacionan. Tu familia podría notar que te repites más, contando la misma historia varias veces, porque tu cerebro ya no está rastreando adecuadamente qué información ya has compartido. La mayoría de las personas simplemente piensan que los programas son demasiado complicados ahora o que están demasiado cansadas para concentrarse. Dicen cosas como la televisión ya no es tan buena como antes o la gente habla demasiado rápido ahora. Pero esto es en realidad una señal de que los circuitos de procesamiento del lenguaje y memoria semántica se están rompiendo, preparando el escenario para los problemas de memoria más obvios que vendrán más tarde. Señal número 9. Tu tiempo de reacción se ha vuelto dramáticamente más lento. Solías ser rápido para responder al conducir, frenando instantáneamente cuando el auto frente a ti reducía la velocidad. Podías atrapar cosas que se estaban cayendo casi sin pensar, pero ahora notas que hay un retraso significativo entre cuando ves algo sucediendo y cuando tu cuerpo responde. Alguien te lanza algo y simplemente lo ves pasar porque tu mano no se mueve lo suficientemente rápido. Un niño corre frente a tu auto y tu pie tarda una eternidad en moverse hacia el freno. No se trata de que tus músculos se estén volviendo más lentos. Tus músculos funcionan bien. Se trata de que tu cerebro está tardando más en procesar información y generar comandos motores. El retraso está en el procesamiento neuronal, no en la ejecución muscular. La velocidad de procesamiento de tus circuitos neuronales depende de dos cosas principales: la integridad de las vainas de mielina que aíslan las fibras nerviosas y la eficiencia de los sistemas de neurotransmisores que transmiten señales entre neuronas. Piensa en la mielina como el aislamiento alrededor de cables eléctricos. Cuando está intacta y gruesa, las señales nerviosas viajan a velocidades increíbles, hasta 120 metros por segundo en los nervios más grandes. Esta velocidad es lo que te permite reaccionar instantáneamente a los estímulos. Pero cuando la demencia comienza a desarrollarse, esta mielina se degrada. La inflamación crónica en el cerebro, impulsada por la acumulación de proteínas tóxicas y el estrés oxidativo, daña las células especializadas llamadas oligodendrocitos, que producen y mantienen la mielina. A medida que estos oligodendrocitos mueren o funcionan mal, las vainas de mielina se adelgazan y se rompen, dejando los axones neuronales expuestos. Al mismo tiempo, los sistemas de neurotransmisores, particularmente la acetilcolina, que es crucial para la comunicación rápida entre neuronas, se vuelven menos eficientes. Las neuronas que producen acetilcolina están entre las primeras en morir en el Alzheimer. Sin suficiente acetilcolina, las señales entre neuronas se vuelven más lentas y menos confiables.
El resultado es que las señales nerviosas se ralentizan dramáticamente en todo tu cerebro. La información visual de que un auto está frenando frente a ti tarda más en viajar desde tus ojos a tu corteza visual. Tarda más en ser procesada e interpretada como una amenaza. Tarda más en generar una decisión motora de que necesitas frenar. Y tarda más en viajar desde tu corteza motora hasta los músculos de tu pierna para que realmente pises el freno. Cada paso del proceso se ralentiza y el efecto acumulativo puede ser la diferencia entre evitar un accidente y chocar, entre atrapar un objeto que cae y verlo estrellarse contra el suelo. Las personas usualmente culpan esto a la edad diciendo, bueno, ya no soy tan joven. Pero la velocidad de procesamiento no debería declinar tan dramáticamente a menos que haya neurodegeneración real ocurriendo. Es una señal de que los sistemas fundamentales de comunicación de tu cerebro están fallando y necesita ser tomada en serio. Señal número 10. Estás experimentando cambios sutiles de personalidad. Tu familia podría notar que eres más irritable, más desconfiado o más apático de lo que solías ser. Podrías hacer comentarios inapropiados en situaciones sociales o mostrar menos empatía hacia otros. La persona paciente que eras se ha vuelto impaciente. El introvertido se ha vuelto aún más retraído. O el extrovertido ha perdido su chispa social. Estos cambios suceden porque los lóbulos frontales, que controlan la personalidad, el control de impulsos y el juicio social, son algunas de las primeras áreas afectadas por la demencia. Déjame contarte sobre Fernando, un hombre de 69 años que su familia trajo a mi consulta no por problemas de memoria, sino porque se había convertido en alguien que ellos ya no reconocían. Fernando había sido toda su vida un hombre gentil, paciente y considerado. Era el tipo de persona que siempre pensaba en los sentimientos de los demás, que nunca alzaba la voz, que resolvía conflictos con calma y comprensión. Sus hijos lo describían como el padre más amoroso que alguien podría pedir, siempre presente, siempre apoyador, siempre dispuesto a escuchar sin juzgar. Pero durante el último año y medio, su esposa y sus hijos habían notado cambios alarmantes que parecían acelerarse con cada mes que pasaba. Fernando se había vuelto impaciente e irritable con facilidad, explotando por cosas pequeñas que antes no le habrían molestado en absoluto. Hacía comentarios cortantes y a veces genuinamente crueles que nunca hubiera dicho antes. En una reunión familiar reciente, había hecho observaciones hirientes sobre el peso de su nuera y las elecciones de carrera de su hijo menor, comentarios que dejaron a todos en silencio incómodo alrededor de la mesa. Cuando su hija mayor, con quien siempre había tenido una relación especialmente cercana, trató de hablar con él sobre estos cambios, él se puso inmediatamente defensivo y acusatorio. La acusó de conspirar con su madre en su contra. Insistió en que todos los demás eran demasiado sensibles y débiles, y que él solo estaba siendo honesto de una manera que la gente moderna no podía manejar. Esto de un hombre que toda su vida había sido el pacificador de la familia, el que siempre buscaba entender todos los lados de un conflicto. Lo más preocupante para su familia era que Fernando parecía haber perdido completamente su capacidad de leer señales sociales. No notaba cuando sus comentarios habían herido profundamente a alguien, no captaba las expresiones faciales de incomodidad, dolor o disgusto de las personas a su alrededor. En una ocasión, hizo un comentario despectivo sobre la discapacidad de un vecino mientras ese vecino estaba parado justo detrás de él. Cuando su esposa lo confrontó después, Fernando genuinamente no entendía por qué eso había sido inapropiado. Era como si el radar social que todos tenemos, ese sentido interno que nos ayuda a navegar interacciones sociales complejas y mantener relaciones, se hubiera apagado por completo en su cerebro. Cuando realizamos escaneos cerebrales de Fernando, encontramos exactamente lo que temía. Atrofia temprana pero significativa en su corteza prefrontal ventromedial y en su corteza cingulada anterior, áreas que son absolutamente cruciales para la regulación emocional, la empatía,
el juicio social y el control de impulsos. Estas regiones te permiten anticipar las consecuencias emocionales de tus acciones antes de que las tomes, ponerte mentalmente en el lugar de otra persona y sentir lo que ella podría estar sintiendo, y modular tu comportamiento según el contexto social en el que te encuentras. A medida que las neuronas mueren en estas regiones, pierdes literalmente los circuitos cerebrales sofisticados que te hacen ser quien eres socialmente. La persona que era paciente y amable podría volverse impaciente y grosera, no porque haya decidido cambiar, sino porque los frenos neurológicos que normalmente inhiben respuestas impulsivas ya no están funcionando. La persona que era empática podría volverse insensible no porque deje de importarle, sino porque los circuitos que generan empatía están dañados. No son fallas de carácter o elecciones conscientes. Son señales de que el tejido cerebral responsable de la personalidad está literalmente desapareciendo célula por célula. Lo que más impactó a la familia de Fernando cuando les expliqué esto fue el alivio mezclado con tristeza en sus rostros. Su esposa comenzó a llorar, no solo de tristeza, sino de un alivio profundo. Me dijo entre sollozos que durante meses había pensado que Fernando ya no la amaba, que se había convertido en una persona diferente que ya no se preocupaba por ella o por su familia. Había pasado noches sin dormir preguntándose qué había hecho mal. Cómo había cambiado su matrimonio de 50 años tan drásticamente. Saber que estos cambios eran neurológicos, no intencionales, que su esposo no había dejado de amarla, sino que su cerebro estaba fallando, cambió completamente su perspectiva y le permitió abordar la situación con compasión en lugar de resentimiento. Implementamos un plan de intervención agresivo para Fernando, cambios dietéticos antiinflamatorios muy específicos diseñados para reducir la neuroinflamación que estaba acelerando la degeneración de su lóbulo frontal, suplementos dirigidos para apoyar la función del lóbulo frontal, particularmente ácidos grasos omega 3 en dosis muy altas, FOSF-atidilcerina para apoyar las membranas celulares neuronales y un complejo de antioxidantes para combatir el estrés oxidativo. También coordinamos con un terapeuta especializado en rehabilitación cognitiva para ayudar a Fernando a desarrollar estrategias compensatorias conscientes, formas de pausar antes de hablar, técnicas para verificar conscientemente las reacciones faciales de las personas, recordatorios para preguntarse cómo se sentiría él si alguien le dijera lo que está a punto de decir. 8 meses después, la esposa de Fernando reportó que aunque no había vuelto completamente a ser el hombre gentil que ella conoció durante décadas, había mejoras significativas que le dieron esperanza. Los estallidos de irritabilidad eran menos frecuentes y menos intensos. Él parecía más consciente, aunque imperfectamente, de cómo sus palabras afectaban a otros. Ocasionalmente se disculpaba después de darse cuenta de que había dicho algo hiriente, algo que no había hecho en más de un año. Y lo más importante, desde una perspectiva médica, el deterioro rápido que habían estado viendo, donde cada mes parecía peor que el anterior, se había estabilizado. No era una cura, nunca podría serlo una vez que se ha perdido tejido cerebral, pero les había dado tiempo precioso para estar juntos mientras Fernando todavía era principalmente él mismo, y las herramientas para potencialmente prevenir que el deterioro continuara acelerándose. Estos cambios de personalidad son quizás las señales más devastadoras emocionalmente de todas, porque sienten como si estuvieras perdiendo a la persona que amas incluso antes de que su memoria se vaya. Pero reconocerlos temprano como señales neurológicas en lugar de cambios de carácter intencionales puede marcar toda la diferencia en cómo respondes, cuán rápido buscas intervención médica y cuánto del cerebro de esa persona puede salvarse potencialmente. Señal número 11. Tienes problemas con tareas y rutinas familiares, cosas que has hecho literalmente 1000 veces, como preparar tu receta característica que has cocinado durante décadas, tomar tu ruta habitual a la tienda del vecindario
o completar tus rutinas diarias de la mañana de repente parecen confusas y difíciles. Tienes que pensar conscientemente en cada paso individual en lugar de solo hacerlo automáticamente como siempre lo has hecho. Esto sucede porque la memoria procedimental, que es el sistema que almacena comportamientos automáticos y habilidades motoras, está codificada principalmente en los ganglios basales y el cerebelo. Cuando estas áreas comienzan a degenerar, los programas automáticos que contienen se rompen y corrompen, obligándote a pensar conscientemente a través de acciones que deberían ser completamente sin esfuerzo. Los ganglios basales contienen circuitos especializados que convierten acciones repetidas conscientemente en hábitos automáticos a través de un proceso llamado chunking. Cada vez que realizas una secuencia de acciones, ya sea hacer café por la mañana siguiendo los mismos pasos exactos, conducir a un lugar familiar tomando las mismas curvas o ponerte la ropa en un orden particular, estos circuitos graban el patrón completo como una sola unidad. Después de suficientes repeticiones, el patrón completo se vuelve un solo chunk automático que puede ejecutarse sin pensamiento consciente, liberando tu atención para otras cosas. Pero cuando la demencia comienza a atacar estas estructuras profundas del cerebro, estos programas cuidadosamente construidos a lo largo de años se corrompen o se borran gradualmente. De repente, tareas que podías hacer mientras pensabas en otra cosa completamente diferente, mientras mantenías una conversación o escuchabas música, ahora requieren toda tu atención consciente. Es mentalmente agotador y profundamente frustrante, y es una clara señal de que regiones cerebrales específicas responsables de la memoria procedimental están degenerando. La mayoría de las personas no reconocen esto como una señal de advertencia neurológica porque todavía pueden completar la tarea eventualmente si se concentran lo suficiente. Piensan, bueno, todavía puedo hacerlo, solo necesito prestar más atención. Pero el hecho de que ahora requiera esfuerzo consciente e intenso en lugar de ser automático y sin esfuerzo es precisamente la bandera roja que indica degeneración en los ganglios basales. Señal número 12. Estás colocando cosas en lugares completamente extraños. No estamos hablando de olvidar ocasionalmente dónde pusiste tus llaves y tener que buscarlas por unos minutos. Nos referimos a encontrar tu billetera cuidadosamente guardada en el refrigerador entre la leche y los huevos, tus lentes doblados pulcramente dentro del gabinete del baño junto a los medicamentos, el control remoto del televisor en tu cajón de ropa interior, tus llaves del auto en la despensa junto a las latas de sopa. Estas colocaciones bizarras y completamente ilógicas suceden porque los circuitos cerebrales que vinculan objetos con sus ubicaciones apropiadas se están rompiendo a nivel fundamental. El hipocampo, esa estructura en forma de caballito de mar profunda en tu cerebro que es crucial para la memoria, crea mapas espaciales sofisticados y asociaciones automáticas entre objetos y lugares. Te permite entender intuitivamente, sin pensamiento consciente, que las llaves van en el gancho cerca de la puerta o en tu bolso, que la comida va en el refrigerador o la despensa, que tu cepillo de dientes va en el baño. Estas asociaciones son tan profundamente automáticas, tan completamente integradas en tu forma de pensar, que ni siquiera te das cuenta de que tu cerebro está haciendo constantemente estos juicios. Simplemente sabes instintivamente dónde van las cosas. Cuando el hipocampo comienza a degenerar, acumulando placas beta-amiloides y ovillos de tau que matan neuronas y rompen conexiones, estas asociaciones cuidadosamente construidas se vuelven confusas y eventualmente se desmoronan completamente. Tu cerebro pierde su mapa interno, organizado y lógico de dónde pertenecen las cosas en tu mundo. Entonces colocas objetos en lugares que no tienen absolutamente ningún sentido lógico, y lo que es particularmente preocupante y distintivo de la demencia temprana es que a menudo no puedes retrasar tus pasos mentalmente o averiguar tu propio razonamiento de por qué pusiste ese objeto allí,
porque el recuerdo de colocar el artículo en esa ubicación nunca se formó apropiadamente en tu memoria en primer lugar. Estudios de neuroimagen han mostrado que las personas en las primeras etapas de demencia muestran una activación del hipocampo severamente reducida cuando intentan recordar dónde colocaron objetos hace solo minutos. Sus cerebros simplemente no están registrando ni almacenando correctamente la información de ubicación espacial, llevando a estas colocaciones extrañas que son una de las señales más claras y específicas de que algo está seriamente mal con los sistemas de memoria de tu cerebro. La verdad más importante que debes entender, lo más crítico que necesitas comprender sobre todas estas 12 señales es que aparecen años, a veces incluso décadas, antes de que cualquier médico diagnostique demencia oficialmente. Para cuando los problemas de memoria son lo suficientemente obvios como para justificar un diagnóstico formal de Alzheimer o demencia, para cuando ya no puedes recordar el nombre de tus nietos o te pierdes camino a lugares que has visitado cientos de veces, cantidades masivas de tejido cerebral ya han sido destruidas irreversiblemente. Los estudios muestran que en el momento del diagnóstico típico ya has perdido entre el 60 y el 80% de las neuronas en tu hipocampo. Y a ese punto, la reversión se vuelve casi imposible, porque simplemente no queda suficiente cerebro sano para reconstruir lo que se ha perdido. Pero si captas estas señales de advertencia tempranas, si prestas atención cuando tu olfato comienza a desvanecerse, cuando tu sueño se vuelve consistentemente problemático, cuando tu escritura se encoge, todavía tienes tiempo precioso para tomar acción decisiva. Tu cerebro tiene una capacidad extraordinaria y a menudo subestimada de sanar y regenerar cuando le das exactamente lo que necesita. Esta capacidad se llama neuroplasticidad y es uno de los descubrimientos más esperanzadores de la neurociencia moderna. Incluso en cerebros de adultos mayores, incluso después de los 70 u 80 años, si proporcionas el combustible apropiado a través de una nutrición específica y dirigida, oxígeno adecuado, a través de salud cardiovascular optimizada y, lo más críticamente, estimulación constante y variada a través de movimiento físico regular y compromiso mental intenso, tu cerebro puede crear nuevas neuronas a través de un proceso llamado neurogénesis. Puede formar nuevas conexiones sinápticas entre neuronas existentes, puede reparar circuitos dañados, reclutando áreas cerebrales vecinas para asumir funciones perdidas, y puede recuperar funciones cognitivas que parecían perdidas permanentemente. La clave absoluta es actuar ahora, hoy, mientras tu cerebro todavía tiene suficiente tejido sano para montar una recuperación efectiva. Una vez que demasiadas neuronas se han ido, una vez que el daño es demasiado extenso y generalizado, las células cerebrales restantes simplemente no tienen los recursos, las conexiones o la capacidad metabólica para reconstruir lo que se ha perdido. El momento de actuar no es cuando el diagnóstico es oficial. El momento de actuar es ahora, cuando notas estas señales sutiles pero reveladoras. Si notaste alguna de estas 12 señales en ti mismo o en alguien que amas profundamente, quiero que dejes un comentario aquí abajo y me digas cuál señal te impactó más o te hizo pensar. Y si esta información te pareció valiosa y educativa, si sentiste que realmente aprendiste algo importante hoy que podría cambiar tu vida o la vida de alguien cercano a ti, dale like a este video para que más personas puedan descubrir estas señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde para intervenir efectivamente. Pero hay algo más que quiero ofrecerte. He creado una guía completa para proteger tu memoria y prevenir el Alzheimer que profundiza mucho más en las estrategias específicas, los protocolos nutricionales exactos, los ejercicios cognitivos más efectivos y los cambios de estilo de vida que han demostrado científicamente detener e incluso revertir el deterioro cognitivo temprano. Y quiero dártela completamente gratis. Es muy simple conseguirla. Primero, escribe la palabra cerebro en letras mayúsculas aquí abajo
en los comentarios. Segundo, busca mi comentario fijado en la parte superior de la sección de comentarios, donde encontrarás el enlace directo para recibir tu guía de inmediato. Esta guía contiene todo lo que he aprendido en más de 20 años trabajando con pacientes de demencia y Alzheimer, condensado en un formato práctico y accionable que puedes empezar a implementar hoy mismo, porque al final tu cerebro no es solo un órgano, es el repositorio de todo lo que eres, todo lo que has experimentado, todas las personas que amas, todos los recuerdos que te hacen ser tú. Es el nombre de tus nietos y cómo se ríen. Es el recuerdo de tu boda, del día que nacieron tus hijos, de las conversaciones profundas con tus mejores amigos. Es tu independencia, tu dignidad, tu identidad misma, y merece ser protegido con la misma ferocidad con la que protegerías tu corazón o tus pulmones. No esperes a que los problemas de memoria sean obvios. No esperes a que un médico te dé un diagnóstico que puede llegar demasiado tarde. Actúa ahora, mientras todavía tienes el poder de cambiar la trayectoria de tu salud cerebral. Tu futuro yo, aquel que todavía recuerda cada momento precioso, cada persona amada, cada experiencia significativa, te lo agradecerá profundamente.